Feliz Viernes Santo para todos, que el Señor les bendiga y espero que estén dispuestos para escuchar la palabra de Dios en esta mañana, que por supuesto va a estar relacionada al evento de la cruz. Yo quisiera compartir con ustedes los tres aspectos de la cruz, tres aspectos que tienen que ver con la obra de Dios en nosotros, los que hemos creído, y que encierran todo el significado de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pablo, en una ocasión, al escribir a los Corintios, les dijo: me propuse, dice él, yo, Pablo, me propuse no saber entre vosotros otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Unas palabras bien pesadas en 1 Corintios 2:2, donde ante el conocimiento, la sabiduría de los griegos minaba todo aquel mundo antiguo. Se vivía el helenismo y el encantamiento con todos aquellos filósofos y sus propuestas para alcanzar la felicidad. Los griegos que hicieron incursión incluso con sus creencias en la iglesia cristiana, y sin duda los corintios estaban afectados por esto, influenciados por esto. Pablo le dice: mire, yo me he propuesto entre ustedes no saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. O sea, la determinación del apóstol fue no solo tener un conocimiento intelectual, sino también experimental de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros necesitamos hoy como creyentes es lo mismo. Seguimos teniendo la misma necesidad de conocer en forma experimental la salvación hasta sus últimas consecuencias. ¿Y qué es esa salvación? Es el regalo de Dios para nosotros, que es el resultado de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, y que nosotros hemos abrazado por medio de la fe y el arrepentimiento. El mensaje inicial de la cruz para nosotros tiene que ver con nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto ha sido presentado una y otra vez en los círculos cristianos de una forma bastante clara, pero no se limita los beneficios de la cruz en relación a nuestra salvación a la justificación que obtenemos por medio de la fe. Este es un aspecto legal a través del cual Dios declara justos a todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y se han arrepentido de sus pecados. Y este aspecto ha sido explicado relativamente claro y preciso, pero no sucede así con los otros significados que la cruz tiene, el mensaje que la cruz tiene para cada uno de nosotros, y observamos muchas confusiones en cuanto a este tema. Por ejemplo, hay términos bíblicos como muero diariamente, que San Pablo usa. Habéis destruido al viejo hombre, crucificados con Cristo. El viejo hombre ha sido crucificado. Niégate a ti mismo, cesa de pecar, no pequéis, muertos al mundo, vivos para Dios. Bueno, estos y muchos otros no son comprendidos correctamente. Y es por esto que, aunque se nos ha dicho claramente que Él, es decir, Dios, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que su gracia es suficiente para nosotros, todavía hay muchos cristianos que viven vidas derrotadas. ¿Por qué? Porque no han entendido todo el significado de la cruz. No han roto del todo con el pecado. Entonces, lo primero que vamos a señalar es la justificación. Es decir, Cristo crucificado por nosotros. Aquí el Señor Jesucristo es evidentemente nuestro sustituto. Y esto ocurrió una vez en la historia. O sea, Él una vez fue ofrecido por los pecados de toda
la humanidad. Y el aspecto de sustitución es evidente porque quienes merecíamos estar en la cruz éramos nosotros, los seres humanos, porque fuimos nosotros los que pecamos y nos separamos de Dios y sus caminos. Pero Él ocupó nuestro lugar y al morir en nuestro lugar nos da la posibilidad de ser salvos a través de la fe y el arrepentimiento. Entonces, Cristo crucificado por nosotros es nuestro sustituto. Este aspecto de la cruz de Cristo tiene que ver con el hombre no regenerado, es decir, con la perversidad, y hace posible el perdón de los pecados y la regeneración o nuevo nacimiento, lo que es una experiencia definitiva, una experiencia que ocurre en el tiempo y en el espacio, en el momento en que la persona se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en Jesucristo. Dios trata allí con el corazón perverso del hombre y lo regenera, lo salva, lo limpia. Y por ahí comenzamos a entender entonces el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es que todos han sido hallados culpables, pero Cristo ha ocupado el lugar de la humanidad culpable y le ofrece gratuitamente el perdón de sus pecados y la vida eterna. Las condiciones, fe y arrepentimiento, humillación delante de la poderosa mano de Dios. Por lo que la Biblia claramente dice que antes de conocer a Jesucristo nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, practicando las obras de la carne. Dice la Escritura, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Por lo que en cuanto a la regeneración se refiere, dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, esta primera obra de Cristo en la cruz, o en esta primera obra de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo le señala al pecador solamente la vía, el camino hacia la salvación de sus pecados. Le revela que el plan de Dios es el de salvar a su pueblo del pecado, no en sus pecados. Es decir, que hay un arrepentimiento genuino en el hombre precisamente porque ha pecado contra Dios. Y esa tristeza que es, según Dios, produce ese arrepentimiento. Y el arrepentimiento genuino y la fe genuina en el Señor Jesucristo operan nuestra salvación. El apóstol Pablo dice que él no rehusó en ningún momento de su ministerio estar predicando por todo ese mundo antiguo, desde Jerusalén hasta Ilírico. Dice que él no cesó de predicar el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, un tema que ha sido sustituido por los predicadores modernos por un montón de cosas que son contrarias al Evangelio de Cristo y que solamente alimentan y fomentan la avaricia en el ser humano. Pero el Evangelio verdadero es el Evangelio que llama al hombre al arrepentimiento para con Dios y a la fe en el Señor Jesucristo. Eso predicaron todos, incluyendo al Señor Jesús, que comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted quiere predicar el Evangelio, usted predique el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo, que trae al hombre el perdón de sus pecados y la esperanza de la vida eterna. Arrepentimiento solamente significa volverse a Dios, regresar a Dios. Una palabra hebrea, teshuvá, que significa acercarse a Dios nuevamente, dejar el camino equivocado y volverse al camino de Dios para caminar con Él en fe. La misma palabra en griego significa lo mismo, metanoia, que es un sustantivo griego que habla del cambio de propósito,
en la persona, cambia de opinión en relación a sí mismo, a Dios y a las verdades del Evangelio, abrazándolas. Y en ese caso, entonces la persona cambia su mente, su manera de pensar y se vuelve de su equivocado camino al camino de Dios. En cierta manera, para ejemplificarlo con un pasaje bíblico, se puede usar la expresión que el hombre vuelve en sí, como el hijo pródigo, que volvió en sí al considerar la situación tan deprimente a la que había llegado, al irse de la casa de su padre, haber perdido todo su dinero y todas sus amistades y haber terminado criando cerdos, algo abominable para un judío, y que no se le daba ni siquiera la comida de los cerdos que él anhelaba. Entonces, volviendo en sí, dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es arrepentirse, es volver al Padre, es reconocer nuestro error, es reconocer nuestro pecado. Y si esas dos cosas no ocurren, no hay salvación. Tenemos que haber caído en una crisis al reconocer que hemos pecado contra Dios y que necesitamos su perdón. O sea, la fe en Cristo es la manera que Dios ha provisto para que nos volvamos hacia Él y hagamos de nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Solo cuando el pecador se arrepiente y confía en Cristo, entonces Dios le perdona y le regenera. Y el pecador comienza a vivir en una relación con Dios única, practicando una fe obediente. Pero nos preguntamos, ¿es acaso el perdón y la regeneración todo lo que la cruz puede darnos? ¿Es todo lo que la cruz tiene para nosotros? Bueno, ahí es donde entramos en un poco de conocimiento un poco más preciso, más exacto, en cuanto a esta obra que Dios desea realizar en todo ser humano. Y entonces hablamos del segundo aspecto de la cruz. El primero es Cristo crucificado por nosotros, nuestro sustituto. Pero el segundo aspecto es nosotros crucificados con Cristo, que es algo completamente diferente. Es la crucifixión de la carne, la carnalidad, no la humanidad, sino la carnalidad, ese corazón que se ha desviado de los caminos del Señor y busca egoístamente satisfacer y gratificar sus deseos carnales. Ese viejo hombre que reclama ahora la cruz, la muerte de ese viejo hombre, la crucifixión de esa carnalidad. Y esta es otra experiencia definitiva y conclusiva que ocurre en un instante cuando la persona cree que necesita ser liberado del poder del pecado en su vida. Muertos a los pecados, sí, pero todavía vivos para pecar. Esa es la triste realidad. Por eso es que necesitamos una obra más profunda, de la cual no estábamos conscientes en el tiempo de nuestra justificación y santificación inicial. Pero ahora, sabiendo esto, dice la Escritura, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Somos liberados del poder del pecado y llenos con la plenitud del Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros creemos como entera santificación. Es una obra que ocurre posterior a la santificación inicial, a la justificación, a la regeneración, y donde entramos en conciencia de ese pecado, de esa raíz de pecado, de ese cuerpo de pecado, de esa carnalidad que necesita morir. Como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es importante porque eso significa que nosotros vamos a comenzar a vivir una vida victoriosa. No que no volvamos a pecar. No, el ser enteramente santificado, el entrar en conciencia de nuestra carnalidad, no es equivalente a que ya estamos encerrados en una urna y no podemos pecar. No, pero sí significa una vida
de victoria sobre el pecado, una relación más íntima con Dios, una conciencia mayor de quiénes somos en nuestro interior. Y necesitamos la obra santificadora de Dios que purifica el corazón. Bendito sea su nombre. El tercer aspecto de la cruz, no menos importante, pero que es el que menos se entiende, es Cristo crucificado en nosotros. Es decir, el que mora en nosotros. Este es el gran milagro que Dios opera en la vida del hombre que ha sido salvado, que ha sido regenerado, que ha sido santificado. Y es que Él habita por la fe en nuestros corazones, dice la Escritura. Este aspecto de la cruz de Cristo no tiene que ver con el pecado, sino con la humanidad, es decir, el hombre físico, el hombre natural. Aquí no hay relación con el pecado. Es Cristo crucificado en nosotros para darnos victoria y control sobre nuestra humanidad también. Porque a veces pensamos que el pecado es el único enemigo, que Satanás es el único enemigo, pero nos olvidamos de nosotros mismos, de nuestra humanidad que va a reclamar atención. Y esa atención en las dosis adecuadas, pues lógicamente son aprobadas por Dios, porque Dios da al ser humano, o lo ha creado con necesidades inherentes propias del ser humano. El ser humano tiene que alimentarse para poder vivir una vida saludable, tiene que descansar el tiempo adecuado. El ser humano tiene que atender a una mayordomía integral de toda su humanidad para que en proporciones adecuadas y según la dirección de Dios pueda tener victoria. Pero una humanidad que no se ha sujetado a la voluntad de Dios, una persona que a pesar de haber sido salvo, de haber sido enteramente santificado, no entra en conciencia de que ahora hay un ser humano que hay que doblegar y que hay que poner a servicio de uno mismo, o al servicio de Dios, perdón, no puede tener victoria. Por eso Pablo, en ese versículo de Gálatas 2:20 que estaba citando, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Por lo que ahora vivo en la carne, que es la palabra humanidad, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, Pablo ahora va a golpear en sus propias palabras a su cuerpo y lo va a poner por servidumbre. Él va a hacer que Pablo cumpla con las disciplinas adecuadas para mantenerse pegado a Cristo, para mantenerse en contacto con Él. Por eso es que este aspecto de la cruz, de Cristo crucificado en nosotros, tiene que ver con el hombre nuevo. Ese hombre que ha sido resultado de haber sido una nueva criatura el día que creyó en el Señor, y donde todas las cosas comienzan a ser nuevas. Hay un proceso ahora también, que es el mismo de la santificación, pero en este caso para madurar nuestro carácter, para asemejarnos a Cristo, porque el propósito de Dios es que cada día, en nuestro diario caminar con Él, nos parezcamos más a Cristo. Es tomar la cruz diariamente para el control disciplinado del cuerpo físico. Es el sacrificio del cuerpo. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuántos tenemos que pedirle perdón a Dios por no darle el cuidado a nuestro cuerpo que merece tener como templo del Espíritu Santo? Cuán desproporcionadamente vivimos a veces, abusando de nuestros cuerpos, no alimentándolos adecuadamente. Entre otras cosas, hay muchos maltratos que podemos dar al cuerpo. Un trabajo excesivo y fatigoso pudiera ser para algunos una señal de espiritualidad. Pero si alguien, aún en la obra de Dios, trabaja hasta la fatiga, no agrada a Dios, porque va a disminuir el tiempo de vida, el tiempo de su servicio a Dios. No por gusto Dios dio las leyes a su pueblo. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabe lo que hace al darnos esas leyes que son para el beneficio de nuestro cuerpo. Cristo crucificado
en nosotros. Jesús invitó a todos los que querían seguirle a tomar su cruz, a ir en pos de Él, a negarse a uno mismo. Una continua aplicación de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Es decir, que cada día debe haber un sometimiento del cuerpo físico a las disciplinas del Evangelio, al rigor del Evangelio, a buscar a Dios. Esta disciplina implica, como Romanos 3 y 1 Corintios 9, 27, el golpeo del cuerpo, el no agradarse a sí mismo. Dice que el ejemplo clásico es el Señor Jesús, que dice que no se agradó a sí mismo. Él no se agradó a sí mismo, Él agradaba al Padre. Y hacer la voluntad del Padre era todo su deseo. Bueno, lo mismo espera el Señor de nosotros, que a través de la disciplina de nuestro cuerpo, la práctica de los medios de gracia, las disciplinas espirituales que tenemos, como la oración, la lectura de la Escritura, esas son cosas que debemos hacer. El obligarnos al servicio, aun cuando no tengamos el deseo de hacerlo, todo eso va a ser parte de poner nuestro cuerpo como servidumbre, no como el amo de nosotros. Si nuestros apetitos humanos son del amo nuestro, nos esclavizarán y estaremos viviendo para gratificar esos deseos humanos. Y fíjense que ya no estoy hablando de deseos carnales. A veces la humanidad corre el peligro de desviarse o deslizarse hacia la carnalidad si no le ponemos los límites que Dios nos pone. Es el sacrificio, la muerte al yo. Si el grano de trigo, dice Jesús, no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Por eso es que hay que morir al hombre viejo, a nosotros mismos, y entregarnos entonces a un servicio incondicional y obediente a Dios. Es lo que cantamos cuando cantamos al himno Vivo por Fe, en mi Salvador. Es vivir por fe, es llevar en el cuerpo la muerte de Jesús, entregados a muerte por causa de Él. Incluye el quebrantamiento de la persona, porque cuando una persona vive de esa manera, haciendo morir lo terrenal en su vida y dando vida a lo espiritual, en un momento dado, si fallare, esa persona se humilla delante de la presencia de Dios. Y como David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso hace la persona que está viviendo para la gloria de Dios. Si en un momento dado, como desgraciadamente pasó con David y pecó, si hay un momento para ser señalado y confrontado con su pecado, ese no es el momento de la rebelión, no es el momento de enojarse, separarse, pelearse con todo el mundo. Es el momento de humillarse, de quebrantarse delante de la presencia de Dios y reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos pecado. Este aspecto de la cruz implica la intercesión, que nosotros estemos interesados en el destino eterno de las almas que andan sin Dios y sin esperanza en este mundo. Como Moisés, que estuvo dispuesto a morir por el pueblo, así debemos también nosotros poner nuestro interés en la redención de todos. La autoridad de Cristo, que habla en Apocalipsis 12:11, la sangre del Cordero y la palabra de testimonio de ellos, y menciona el menosprecio de sus vidas hasta la muerte de estos hombres fieles, marcados por la sangre del Cordero, por cuanto en su sangre encontraron el lavamiento de sus pecados. La palabra del testimonio, la palabra que abrazaron, la palabra que pusieron por obra en obediencia al Señor, y el menosprecio de sus vidas hasta la muerte. Eso fue el testimonio más poderoso que pudieron dar y que podemos dar nosotros como cristianos. Allí se va a reflejar la autoridad de Cristo.
La autoridad de Cristo no es en los gritos que demos, en las declaraciones que hagamos, en las reprensiones que hagamos. No tiene absolutamente nada que ver con eso. La autoridad de Cristo está en que estemos conscientes de que hemos sido bañados en su sangre, que hay una nueva vida que guarda el testimonio de su palabra y que está dispuesta a menospreciar su vida hasta la muerte. Esos tienen el revestimiento de su autoridad. Podemos concluir en esta mañana que la cruz de Cristo nos trae el mensaje de que somos crucificados, o Él ha sido crucificado por nosotros en nuestro lugar, y que trata con la perversidad del hombre, su corazón alejado de Dios. Que Cristo o nosotros somos crucificados con Cristo, y trata allí el Señor con nuestra carnalidad, con ese pecado que hemos heredado. Y Cristo crucificado en nosotros es poner a nuestra humanidad en servidumbre a Dios, en obediencia a su palabra. Ojalá que en esta noche, a participar del sermón de las 7 palabras, tengamos presente lo que la cruz nos comunica. Cuán grande es el beneficio que obtenemos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en ese lugar por nosotros. Que el Señor les bendiga, que sigan celebrando y recordando con gratitud en sus corazones estos días de Semana Santa. Que Él nos dé las fuerzas para seguir adelante, y que todas nuestras oraciones en su voluntad y en su tiempo sean respondidas. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por la muerte de Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias porque Él fue crucificado en nuestro lugar para darnos a nosotros, Señor, el perdón de nuestros pecados, la esperanza de vida eterna, la vida victoriosa sobre la carnalidad, Señor, y también la posibilidad de sujetarnos en nuestra humanidad a tu obediencia, Señor. Gracias porque es una obra completa que nos ha traído a nosotros paz en este mundo y que nos guarda en esa paz hasta el día en que tú vengas. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada familia, Señor, de la iglesia y de otras iglesias. Que tú puedas bendecir cada servicio de Semana Santa, este servicio de hoy, viernes, Señor, de las 7 palabras, que sea desafiante para nosotros, y al recordarlas podamos sentir en nuestro corazón una inmensa gratitud por lo que tú has hecho. Sé con las necesidades de mis hermanos, cualquiera que éstas sean, Padre. Trae salud al enfermo y consuelo al abatido, y pon pan en la mesa del necesitado, Señor. Abre puertas de trabajo para quien lo necesite. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, la paz de Cristo sea con todos.